Bienvenidos a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. El MAR logró arreglar el cable de corriente que fue recientemente quebrado. FCCA llega con su Smart Mortgage Event. Incendio arrasó varios barrios en Armenia, Colombia. Hay preocupación por la masiva llegada de migrantes al Urabá antioqueño. Una enorme pitón fue vista en Australia por encima de las casas. A esta hora y como todos los días, me place saludar a nuestros televidentes, dándoles como siempre una cordial bienvenida a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. Con un grato placer les saludamos a todos ustedes que a esta hora se encuentran en sintonía, esperando que hayan tenido un excelente miércoles, mitad de semana como dicen por ahí. Como siempre empezamos con noticias locales y en esta oportunidad con las autoridades de El MAR, que indicaron que afortunadamente lograron arreglar completo el cable de 60 kilovatios que fue recientemente quebrado y que afectó a nuestra isla. Sin embargo, indicó que todavía continúan con algunos retos frente al suministro de electricidad. Nuestra compañía de distribución del servicio de la corriente, El MAR, está contento de poder compartir con toda la comunidad que ellos lograron arreglar el cable de 60 kilovatios que un contratista dañó al inicio de este mes. Cabe resaltar también que ellos tuvieron que buscar técnicos especializados desde Holanda para que llegaran a Aruba a hacer ese tipo de trabajos. Comenzando desde esta semana, su equipo de trabajadores diligentemente para ejercer estas pruebas estuvieron verificando la integridad y la seguridad de estos cables. Ya ayer en la tarde se inició el proceso para reactivar la corriente a través de este cable que ya estaba arreglado. Este cable seguramente pasó por un test bastante riguroso en las próximas 24 horas para asegurar que la operación esté a nivel óptimo. La confiabilidad del servicio es importante para el MAR y a base también de este tipo de pruebas quieren brindarle la oportunidad a toda la comunidad de que se le confirme la estabilidad del cable. Asimismo también ellos han indicado que están haciendo avances significantes con la Compañía Nacional de Distribución de Corriente, que ha sido transparente sobre los retos que ellos enfrentan. Hasta este momento han reubicado 3 cables de 60 kilovatios, por lo que están también en este momento haciendo los cambios para los anteriores cables para unos cables nuevos. Hay 3 cables de 60 kilovatios que también tienen que ser reubicados y el proceso requiere planificación con mucho cuidado y la ejecución para minimizar cualquier riesgo y el impacto que esto podría tener. Cambiando de tema, este próximo 2 de septiembre, el sábado, FCCA tendrá su gran evento conocido como Smart Mortgage, en donde todos ustedes podrán asistir y recibir tremenda información, no solamente para construir su casa, pero también renovarla de una forma sostenible, duradera y amigable con el medio ambiente. Este próximo 2 de septiembre, FCCA tendrá una vez más su gran evento conocido como Smart Mortgage, en donde todos ustedes que están pensando en tener su casa nueva o reconstruir su casa van a tener la posibilidad de conseguir no solamente hipotecas atractivas, pero también la posibilidad de conocer mucha información de cómo hacer nuestro hogar mucho más sostenible y eficiente. Vamos a ver cuál es la información. Queremos concientizar a la gente que piensen bien en decisiones como cuando vas a comprar una casa. Es una decisión muy grande en tu vida, para muchos de nosotros la más grande. Es muy importante comprar productos o sistemas que son duraderos, que son eficientes para también poder ahorrar después más dinero a largo plazo, o también que sean buenos para nuestro medio ambiente. Esta inversión queremos todos que generaciones después de nosotros también puedan usar. Así que eso también queremos ayudar a nuestros clientes que conozcan qué hay en el mercado, que vean las compañías que pueden ofrecerles algo para ayudarles, y por eso también Smart. Entonces, invitamos a diferentes compañías que vengan. Son Berkshire Hathaway, Mr. Green, Caribbean Town, Hendrix, Apex, Italo y ProTech y Smart Systems Aruba. Todos van a estar ahí también para demostrarles lo que tienen para ofrecer. Y lo más importante es que pueden venir a disfrutar de un tremendo paquete de hipoteca que va a incluir también un interés sumamente atractivo. Van a tener la preaprobación ahí mismo, así que tienen que venir.
Pero este paquete también va a incluir descuentos exclusivos en todas las compañías que nombré que van a estar ahí, pero también en Koiman y Extreme Home. Al lado de eso también pueden ganar premios grandiosos, como por ejemplo 10,000 florines para poder hacer su casa smart. Entonces, por ejemplo, lo quieren usar en solar panels, lo que quieran. Quiero invitar a todos que pasen el 2 de septiembre, este sábado, aquí en FCCA para gozar de este grandioso evento en donde pueden ver los diferentes vendors que van a ver, las compañías que van a ofrecer tremendos descuentos y naturalmente tener tu preaprobación inmediato de tu hipoteca. Te esperamos, sean smart y vengan. Los clientes o los que están interesados para aplicar para una hipoteca tienen dos posibilidades de aplicar. Primeramente en línea. ¿Cómo hacen eso? Ustedes suben en nuestra página web fcca.com. Allí van a encontrar la bandera que dice Amita Smart y allí hacen clic y llegan a aplicar a Word. Una vez que entren allí, van a ser indicados exactamente lo que tienen que llenar. Y naturalmente el día del evento, que es el día 2 de septiembre, este sábado, ustedes tienen que traer los documentos que tienen que traer. Son básicamente identificación válida, papeles de censo de 5 florín. Si no están nacidos en Aruba, los papeles de 10 florín, copia de permiso. Y lo más importante la idea es que en ese día los aplicantes van a recibir su contesta de preaprobación. Pero necesitamos saber si quiere comprar la casa para traer reporte de evaluación, un documento que indique el precio que están vendiendo la casa. Y si quieren construir la casa, necesitamos la cotización, pruebas de que son dueños del terreno, mapa, etc. Y también si, por ejemplo, tienen una deuda y quieren ver si nosotros le podemos consolidar y dar algo extra para renovar, etc. También están más que bienvenidos. Traigan todos sus papeles, si están casados también, las de su pareja. Y allí mismo le vamos a ayudar a hacer la calculación y guiar. Y en ese mismo día puede recibir su preaprobación. Bueno, hoy en día, como las cosas se están poniendo un poquito más caros, más elevantes, entonces nosotros aquí en FCCA aconsejamos a todo el mundo para sacar el mejor provecho de su petición. Normalmente cuando vengan aquí, no solamente hacemos la calculación, sino también le guiamos y le damos diferentes consejos en cómo hacer su casa más económico. Más importante hoy en día es hacerlo eco-friendly, entonces más sostenible, y en ese caso ayudar al cliente a cumplir su sueño, que es llegar a su propia casa. Nuestro evento se llama el Smart Mortgage Event. Eso quiere decir que tenemos que hacer lo más inteligente. Hacerlo inteligente es llegar a FCCA, aplicar para tu hipoteca, que ese día mismo vas a tener tu casa. Este próximo viernes 1 de septiembre se conmemora el Día de la Prensa y ante esto sabemos que nuestro colega Leo Fraulich ya está preparando una vez más el proyecto conocido como Lindsnimi Wowonan. En esta oportunidad también en conmemoración con los 60 años de Telearuba. Lindsnimi Wowonan es una exposición de fotos de periodista que comenzó más o menos 17 años pasado y que todos los años, el 1 de septiembre, estamos organizando eso para conmemorar el Día de Prensa. Todos los años tengo un tema. Este año es el tema celebración de 60 años de Telearuba. Estoy usando fotos del primer vez que Telearuba abrió y hasta ahora. Y está bien, va a tener 234 fotos de exposición y estoy dedicando a cuatro colegas más de prensa, que es Yaúl Coronel, Richard Laclay, Hilario Dunker, y también hay un premio de Gisby Franken. Ese premio va para Albino Trump. Todo el mes de septiembre va a estar en Biblioteca Nacional en Playa, hora de oficina de biblioteca, pero la celebración y la apertura va a ser en
1 de septiembre a las 7:30 para 10:30 y Telaruba va a estar live ahí. Empezamos nuestra ronda internacional en Colombia, exactamente en Armenia, en donde allí un incendio de grandes proporciones afectó a muchas personas. Varios barrios se vieron afectados no solamente por las fuertes llamas, pero también por el fuerte humo que los afectó. Eran las 10:30 de la noche cuando las llamas se apoderaron de las viviendas del asentamiento Viento Libre en el suroccidente de Armenia. Las casas de madera, guadua y zinc sucumbieron al fuego y al calor. Momentos de pánico se apoderaron de los habitantes. Alexandra Giraldo, junto a su familia, vio cómo el fuego se propagó por su vecindario. La conflagración se vino como desde la mitad donde se ve como la contextura. Parece que alguien lo provocó y se prendió primero una casa y luego se prendieron las tres. Me gustaría que se pusieran la mano en el corazón, colaboraran con algo, mientras tanto, porque fue fuerte, fue muy fuerte la tragedia, la verdad. Heiler Murillo, oriundo del Chocó, huyó de la casa que tenía alquilada para salvar la vida de su familia. No, eso salimos fue corriendo y desesperados con los hijos y la mujer. No pudimos sacar nada porque ya los iba a coger la candela y entonces salimos fue corriendo y dejamos que quemaran las cosas. Y no, preocupados porque quedamos sin nada. Rodrigo Astaiza, un maestro de obra, solo quedó con su celular, la ropa que tenía puesta y una deuda que contrajo para arreglar su vivienda. Le eché mano al celular y a los papeles y salí, todo eso se quemó ahí. La casa, ahí está no puesto. Eso se perdió todo y le debo que hay 10 millones al banco que prestaron para mejorar, porque yo soy aquí un tipo solo y pues casi no puedo trabajar porque estaba enfermo y mire, ahí quedó todo. En total, 80 familias resultaron damnificadas por las llamas que destruyeron sus humildes viviendas. En total, 184 adultos y 94 menores de edad que tendrán que reubicarse debido a que se encuentran en una zona sin las características necesarias para volver a edificar. Y nos vamos a un robo que quedó grabado en cámaras de seguridad de este local comercial ubicado en Paraguay. Allí se puede ver cómo los ladrones ingresaron por el techo y robaron no solamente dinero de este local, pero también muchos artículos. El dueño indicó que está cansado porque no es la primera vez que esto ocurre. El negocio ubicado en pleno centro de la ciudad de San Ignacio estaba cerrado. Ese fue el momento en que los tres ladrones aprovecharon para ingresar. El primero de ellos lo hace por el techo. Se observa cuando, al intentar bajar, cae aparatosamente, lo que quizá haya hecho que se maree, y así, a los tumbos, echando por el suelo las mercaderías, intenta desconectar las cámaras del circuito cerrado, moviéndolas con el machete que tiene en una mano. Y en ese afán, hasta sube al mostrador de vidrio, que termina destrozándolo también. Ya después se observa a su cómplice de kepi oscuro entrando por otra puerta. El dueño del negocio cuenta que los ladrones lograron llegar hasta la caja fuerte para llevarse los cerca de 20 millones de guaraníes que tenían guardados. A esto se suman celulares puestos para la venta y otros 5 teléfonos más de uso del negocio. Los destrozos están evaluados en 25 millones de guaraníes. El ladrón torpe ya fue detenido horas después, pero aún no se pudo llegar a sus cómplices ni recuperar siquiera algo de lo hurtado. El afectado cuenta que es la tercera vez que roban el local y que de nada le sirvieron la alarma, el circuito cerrado y hasta el cielo raso que colocó para evitar que los ladrones entren por el techo. Es por eso que analiza cerrar el negocio. En el Urabá antioqueño se agudiza la situación con los migrantes que siguen y siguen llegando, buscando la trocha más cercana para poder continuar hacia Panamá, de ahí a Centroamérica y llegar finalmente a la frontera con los Estados Unidos. Sin embargo, esta crisis migratoria está escalando una vez más. Así se ve el panorama en la entrada del muelle del distrito de Turbo, en el Urabá antioqueño. Decenas de familias migrantes llevan varios días esperando reunir el dinero para seguir su travesía hacia Estados Unidos. Vine con 2 hijos y ellos se devolvieron. ¿Y por qué se devolvieron sus hijos?
porque veníamos con la plata de la lancha nada más, y cuando llegamos aquí nos hallamos con la sorpresa que había que pagar allá adentro $200 por cada uno. Esta situación se repite en municipios como Apartadó y Necoclí. Por el Urabá transitan diariamente cerca de 3.000 migrantes. ¿Cuánto tiempo lleva aquí en Turbo? 21 días. 21 días. ¿Cómo hace para sobrevivir el día a día? Por ejemplo, cocinamos a leña, buscamos agua, nos bañamos aquí mismo. Y el resto, ¿qué te podría decir? No, día a día, pues, como tú misma lo dices, el día a día, pues. La Defensoría del Pueblo advierte que la cifra de migrantes que hacen tránsito por el Urabá desbordó la capacidad de las autoridades. Entre enero y junio cruzaron la frontera con Panamá 196.371 personas migrantes. Esta cifra genera alerta si se compara con los datos del mismo semestre del año anterior, cuando salieron del país por el Darién 49.452 personas, lo que representa un aumento significativo del 297%. Hay niños que ya se han enfermado, ya ha pegado alergia, vómito, diarrea, fiebre, y todavía así nosotros nos aguantamos. Y hay personas que han salido para los hospitales y no los han querido, recibir, pues atender, ¿entiendes? Entonces hay que sacar de nuestro bolsillo para comprar un remedio, para comprar una pastilla. Y hablando de este tema, el día de ayer, 30 de agosto, se cumplió exactamente un año del nuevo acuerdo que tuvo o las relaciones entre Colombia y Venezuela, pues ambos gobiernos decidieron una vez más estrechar sus manos y de esta forma abrir los lazos bilaterales. ¿Pero qué ha ocurrido durante este año? A continuación. Este apretón de manos entre Nicolás Maduro y Armando Benedetti el 29 de agosto de 2022 formalizó el restablecimiento de relaciones entre Venezuela y Colombia. Un año después, la cara de la diplomacia colombiana en Caracas es el embajador Milton Rengifo, quien con un perfil pausado y discreto reconoce que aún queda mucho trabajo por delante. Bueno, sobre los consulados ya se abrió en San Antonio y está muy avanzado San Cristóbal, el Maracaibo y aquí Caracas. Nosotros creemos que de aquí a diciembre yo creo que estarán abiertos esos 3 consulados. Una de las promesas que generó mayores expectativas en este primer año fue la de revivir el flujo económico entre estos dos países que comparten 2.219 kilómetros de frontera, según la Confederación Venezolana de Industriales. En el primer semestre de 2023, el intercambio comercial fue de $388 millones. Hay varias desigualdades. En primer lugar, logramos pasar ese 92.8, que era lo que el intercambio binacional, es decir, 92% estaba a favor de Colombia, hoy está en 80-20. Maduro apuesta al fortalecimiento de esta relación y así lo dejó saber con la designación de un nuevo ministro de Industrias, José Félix Rivas. Particularmente te encomiendo a avanzar en la integración económica profunda con Colombia y Brasil. En materia de migración, Colombia, como principal receptor de venezolanos, evalúa nuevas estrategias para atender este flujo, mientras que la seguridad en frontera no muestra avances significativos. Recientemente en la República Dominicana, tristemente 34 personas perdieron la vida por una fuerte explosión que se registró en un edificio. Las investigaciones continuaron y el día de hoy les tenemos cuáles fueron las razones específicas que generaron esta explosión. Han pasado poco más de 2 semanas y en el lugar de la tragedia de San Cristóbal aún huele a humo y muertos, mientras la comunidad intenta levantarse. La investigación revelada este martes indica que los gases que se pueden generar por el sobrecalentamiento del plástico son el metano y el etileno y ambos son inflamables. El documento agrega que los patrones de afectación de la estructura, el recorrido de los materiales destrozados y esparcidos, la trayectoria de los fragmentos de los materiales en las diferentes direcciones, evidencian que el epicentro de la explosión la ubica en la calle Padre Ayala, casi esquina Jacinto J. Peinado. Hasta el momento nosotros no podemos dar más información hasta que concluyamos el proceso que estamos trabajando en eso. Ya cuando lo tengamos listo, vamos a dar un informe final de todo lo que ocurrió. Más temprano, el alcalde José Montaz declaró en el programa El Despertador del grupo SIN que varias edificaciones afectadas serán demolidas.
Citó el edificio donde había una veterinaria, el negocio de la familia Toledo y el inmueble donde operaba una oficina del Banco de Reserva. Cambiando de tema, un pueblo en Venezuela subsiste hace más de 8 décadas gracias al suministro de la sal. ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo ha sido esta tradición familiar? A continuación. Sacar sal, vendérselo a los compradores. Desprender, limpiar, cargar y transportar. El mismo proceso una y otra vez, hasta que, como ellos mismos dicen, el cuerpo aguante. Esta es la dinámica de extracción de sal, bajo un calor inclemente y un viento incesante. Es el día a día en la salina de las Cumaraguas, un pueblo ubicado en la península de Paraguaná que vive de la sal desde hace 79 años. Si no hay más trabajo, tengo que hacer esta, hasta que se consiga otro trabajo. No, yo tengo ya 4 años ya sacando sal. No, antes de trabajar en finca, en vainas así. Bañilería y eso. Para estos trabajadores, la salina no solo es fuente de ingresos, forma parte de una herencia familiar. Sí, no, mi papá ahora que murió, minate, ese sacaba el sal descalzo aquí. Sí. Algunos de ellos se dividen el trabajo y reparten la ganancia. De 9 años trabajando con mi abuelo, me paraba a las 4 de la mañana, tengo 30 años. Por cada 15 carretillas con el preciado producto, estos hombres reciben $10. 30 viajes son por $20. Es el trabajo de uno que todo día en la mañana. No hay trabajo por un lado y viene para acá. Esto lo que está aquí ahorita es bueno, es esto aquí. La salina de las Cumaraguas. Con eso que se ayuda a todo el mundo. Pues. Uno cambia por comida, por fresco, que es el desayuno, arepa y eso. Vamos a nuestra pausa comercial, pero no se despeguen porque ya regresamos. Así reacciona nuestro cuerpo al virus del COVID-19. Seitarta lança seu serviço com mais hobby, hoje data mês. Mais data com Seitar, chill, vacilar, manipul TikTok. Una cubota, conexão non-stop. Hoje data me no stop. Mais data com Seitar, mais cubo por imaginar. É wegi data da domina. Busca tipo pra conectar. Mais data, com hybrid. Mais data, com postpaid. Mais data, com prepaid. Mais hobby, hoje data na Seitar. El tiempo vuela. Esté preparado con Sagicor Life Aruba. Visítenos en sagicorlife.com. Cuando los Murrays descubrieron las Sandbeats de Gain, se enamoraron de su irresistible aroma. También su perro Roger. Sandbeats de Gain mantienen frescos incluso a los aromas más difíciles. ¿No tienes planes para estas vacaciones? Vuela con Wingo desde Aruba a Cali, Colombia. A partir de julio del 2023, Wingo puede llevarte directamente a Cali todos los miércoles y los sábados. Explora la ciudad visitando atracciones como el Cristo Rey, la iglesia de San Antonio, camina en el Cerro de las Tres Cruces, experimenta la cocina y la cultura local o baila toda la noche en la capital de la salsa colombiana. ¿Quieres explorar otros lugares? Wingo te permitirá volar más lejos a otros destinos dentro de Colombia o incluso en Sudamérica. No esperes más, las reservas están disponibles directamente en www.wingo.com. Visita arubaairport.com para obtener más información. Binhunga e vira membro na Win Creek Casinos. Abo como um jogador está beneficiado de tour e oferta no que o casino Tindi oferece. Com cada ponto que vos acumular, te recebo más cerca de tremenda experiencia en nos premios en estadía en el hotel y mucho más. Sin olvidar de nos Casino Burst app. Download Esaki y junga online gratis y haya premio en pa junga de nos casino manera free play. Pasa a visitarnos a OMS Pasina Botame Haya por momento ganador.
Continuamos con más información a través de Primera Plana. Como sabemos, los casos del COVID-19 en países como los Estados Unidos han continuado en aumento. Sin embargo, se están analizando cuáles podrían ser las razones para así seguir inmunizando a la comunidad y de esta forma evitar su propagación. Hoy en Primera Plana hablamos de tu salud, así que cuídala. Aunque la cantidad de casos de COVID-19 en Estados Unidos se ha incrementado, el riesgo de hospitalización o muerte por el virus desde el momento de más contagios de la pandemia ha disminuido. Aproximadamente el 97% de estadounidenses tienen inmunidad, ya sea por una infección anterior o por vacunación, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, los CDC. Sin embargo, nuevas infecciones ocurren todos los días y podrían ser impulsadas tanto porque la gente permanece adentro como por el regreso a clases. And that is usually what kicks off respiratory virus season. And that's where we are right now. Los expertos de salud dicen que el peligro del COVID-19 sigue ahí. Y vean estas impactantes imágenes que nos llegan desde Australia, como algunos pobladores de este lugar lograron divisar una enorme pitón que se estaba pasando por la parte de los techos de la vivienda, llegando hasta un árbol. Si bien es de conocimiento que las serpientes son muy usuales en Australia, en las últimas horas causó revuelo un video que ya es viral en el que se ve una enorme pitón salir del techo de una vivienda para trepar a un árbol en la ciudad de Queensland. En las imágenes, que son bastante estremecedoras, se ve a personas que están atónitas mirando el largo reptil. Incluso hay una menor que empieza a llorar ante el impacto que le genera la inmensa pitón. Afortunadamente la pitón se mostraba tranquila. Incluso una de las personas que está en la grabación pregunta ¿cómo la vamos a sacar? Y es que aunque la aparición de estos animales sea común en Australia, sin duda presenciar un momento como este debe dar escalofríos. Además, el reptil del video compartido por quienes presenciaron este hecho es tan grande que logra pasar por 2 árboles y su cuerpo aún no termina de salir del techo de la vivienda. Y llega nuestra sección de las más virales y nos vamos para Argentina porque a una joven su dedo se le quedó atorado al momento en que ella soltó el inodoro. ¿Y esto por qué? Porque las uñas estaban muy largas. En un sorprendente incidente, una joven protagonizó un acontecimiento insólito después de utilizar el baño. Martina, una usuaria de TikTok, intentó accionar el botón del inodoro, pero todo se convirtió en una peor pesadilla. Su dedo quedó atrapado en el pulsador, desencadenando una serie de eventos que la llevaron a solicitar la ayuda de varios familiares para resolver la situación. La joven se había dirigido al baño y al intentar apretar el botón quedó atrapado. Después de intentar por todos los medios, decidió salir con la tapa en la mochila a cuesta buscando cualquier ayuda. Con la colaboración de algunos familiares empezaron a ver la difícil tarea para que finalmente fuera liberado este dedo. En un primer momento intentaron con algunas herramientas, pero se dieron cuenta de que no sería tarea sencilla. A pesar de que los últimos intentos y las variadas estrategias aplicadas para liberarle el dedo, la joven pasó por la incómoda situación entre risas y el desespero. Martina indicó que al parecer esto lo hizo ya que ella se había hecho las uñas. Finalmente, después de un perseverante esfuerzo, Martina logró liberar su dedo. Y a esta hora llega nuestro recomendado del día y viene por parte de Sagicor Life. Sagicor Life es el lugar ideal donde ofrecen servicios de calidad en seguros tanto de vida como de hipoteca, seguros de pensión y seguros de inversión. Te brindan la oportunidad de conocer cuál es la mejor opción para tener una estabilidad a nivel económico. Pasa hoy mismo a la avenida Milo Cruz, número 106 o llama al 588-5042. Hasta aquí nuestra información por el día de hoy. De parte de todo nuestro equipo de trabajo, como siempre, queremos agradecerles por su fiel sintonía. Recuerde que en redes sociales nos pueden seguir. Estamos como Primera Plana con Alejandra Forero. Continúen con la buena programación que, como siempre, tenemos en Telearuba. Nos vemos en una próxima oportunidad.